Okay, shalom, buenas tardes y buenas noches a todos los que se han conectado en esta noche. Gracias por estar. Yo sé que muchos quizás vienen del trabajo, están cansados, tienen otras cosas que hacer, así que les agradezco que tomen tiempo para compartir conmigo. Y esta noche lo que vamos a estar hablando es sobre el antiguo Medio Oriente en términos generales. De nuevo, solamente en términos generales porque es un tema muy abarcador y realmente en 1 o 2 horas no se puede cubrir todo, pero para darle una introducción a ustedes y el que esté interesado seguir indagando, buscando, pues tiene la oportunidad de hacerlo porque es importante conocer del antiguo Medio Oriente porque es el trasfondo de la Biblia, como hemos hablado en otras ocasiones y sobre todo también aquellos de ustedes que también escuchan a Rico y a Lisa, saben que son un tema importante para poder entender la palabra en su contexto. Porque cuando estudiamos la palabra y tratamos de entenderla con nuestras experiencias personales o conforme a nuestra cultura o conforme al siglo que estamos viviendo, muchas cosas no van a compaginar porque estamos tratando de poner la Biblia en nuestros tiempos cuando debe ser lo contrario, que nosotros entrar en el tiempo de la Biblia cuando fue escrita. Así que quiero compartir con ustedes un PowerPoint. Perdón, le di el botón que no era. Por aquí. Okay. Así están viendo la lámina. Denme un thumbs up, ¿se lo están viendo? ¿Sí? Ok. Y aquí es el antiguo Medio Oriente, entendiendo la Biblia en su contexto original. Y aquí es el mismo trasfondo que tengo detrás de mí, el libro de Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, que si ustedes van a este enlace en Telegram, que es el de Discipulado YNT 613, ese enlace tiene una serie de recursos, de libros en PDF, también tiene los PowerPoints, muchos de los PowerPoints que yo he enseñado en PDF, tiene otra información que les ayudaría a usted para entender mejor la Biblia en su contexto original. Por lo tanto, este libro, a pesar de que tiene el título al frente en inglés, está traducido al español y se encuentra en este enlace. Yo les recomiendo que lo estudien, que lo lean, quizás si lo quieren bajar a su computadora pueden hacerlo y leerlo gradualmente. Es un libro, el propósito es comparar, hacer una comparación de las culturas alrededor de Israel para entender conceptos similares y conceptos que son bien diferentes, sobre todo lo que Hashem le enseña a su pueblo diferente a las demás culturas. Recuerden que toda cultura, todas naciones que estaban alrededor de Israel tenían sus propios conceptos de la creación, de los dioses, de la humanidad, de muchas cosas. Entonces eso a veces nos ayuda a entender el porqué de ciertas costumbres o ciertas cosas que leemos en la Biblia que no están explicadas, entendiendo un poquito la cultura, el contexto de cuando fue escrito, nos ayuda a entenderlo mejor. Esto es sacado de ese mismo libro y que lo puse para leerlo para que vean más o menos de qué trata. Dice, ¿qué es el estudio comparativo? Porque eso es lo que hace este libro, comparar la cultura de las naciones alrededor de Israel. Dice, del mismo modo que sería una tontería pensar que todos los europeos comparten la misma cultura, sería un error suponer que los babilonios, los hititas, los egipcios, los israelitas y los sumerios compartían la misma cultura. Incluso habría diferencias notables entre los babilonios del segundo milenio de la época de Hammurabi, los babilonios del primer milenio en la época de Nabucodonosor. Sin embargo, había algunos elementos que muchas de las culturas del antiguo cercano oriente tenían en común, y ciertamente muchas áreas en las que compartían más puntos en común que con nuestra cultura moderna. En última instancia, el objetivo de los estudios de fondo es examinar la literatura y la arqueología del antiguo cercano oriente con el fin de construir el comportamiento,
las creencias, la cultura, los valores y la cosmovisión de las personas. Cosmovisión es el concepto del universo. Estos podrían llamarse alternativamente estudios culturales. Los estudios comparativos constituyen una rama de los estudios culturales en el que intenta extraer datos de diferentes segmentos de la cultura más amplia en el tiempo y/o el espacio en juxtaposición entre sí con el fin de evaluar lo que se podría aprender de uno para mejorar la comprensión de otro. El rango de este entendimiento puede incluir el comportamiento y la creencia dentro de la cultura o las formas en que una cultura está representada en el arte o la literatura. Dentro de la categoría literaria, las áreas de investigación incluyen las cuestiones más grandes del género literario, el análisis de tradiciones y textos específicos y el uso de metáforas individuales, modismos y palabras. O sea que todo esto es importante conocerlo y entenderlo. Conociendo las culturas, se hacen comparaciones con Israel, con las costumbres, las tradiciones, hasta el lenguaje, ciertas palabras que se comparten entre las culturas para entenderlas mejor su origen. Por lo tanto, es importante, yo considero que este libro es muy importante, es un libro, podríamos decir un poquito árido, en el sentido de que tiene muchos conceptos que, como no estamos acostumbrados a leerlo, a estudiarlo, nos va a parecer un poquito difícil al principio entenderlo, pero lo importante es la comparación, la cultura alrededor del pueblo de Israel. Los principios de estudio comparado. A la hora de realizar estudios comparativos deben tenerse en cuenta 10 principios importantes. Número 1, deben tenerse en cuenta tanto las similitudes como las diferencias. Las similitudes pueden sugerir un patrimonio cultural común o en torno con un entorno cognitivo en lugar de pedir prestado. No es raro encontrar similitudes en la superficie, pero las diferencias a nivel conceptual y viceversa. Todos los elementos deben entenderse en su propio contexto con la mayor precisión posible antes de realizar comparaciones interculturales. Es decir, un estudio de antecedentes cuidadoso debe preceder al estudio comparativo. La proximidad en el tiempo, la geografía y las esferas de contacto cultural aumentan la posibilidad de interacción que conduce a la influencia. Un caso de endeudamiento literario requiere la identificación de los canales probables de transmisión. La importancia de la diferencia entre dos piezas de literatura se minimiza si las obras no son el mismo género. Funciones similares pueden ser realizadas por diferentes géneros en diferentes culturas. Cuando se toman prestados elementos literarios o culturales, a su vez pueden transformarse en algo muy diferente por parte de quienes los tomaron prestados. Una sola cultura rara vez será monolítica, ya sea en una sección transversal contemporánea o en consideración de un paso del tiempo. Esto quizás a usted le suene más a chino que otra cosa, pero poquito a poco van entendiendo a qué se refiere todo esto. Objetivos de antecedentes y estudio comparativo. Yo contendría, el autor dice, entonces que los estudiantes deben realizar estudios de fondo con 4 objetivos en mente. Los estudiantes pueden estudiar la historia del antiguo cercano oriente como un medio para recuperar el conocimiento de los acontecimientos que dieron forma a la vida de las personas en el mundo antiguo. Los estudiantes pueden estudiar arqueología como un medio para recuperar el estilo de vida reflejado en la cultura material del mundo antiguo. Los estudiantes pueden estudiar la literatura del antiguo cercano oriente como un medio para penetrar el corazón y el alma de las personas que habitaron el mundo antiguo que Israel compartió. Los estudiantes pueden estudiar el idioma del antiguo cercano oriente como un medio para obtener información adicional sobre la semántica, la lexicografía, los modismos y las metáforas utilizadas en hebreo. Estas metas contribuyen entonces a estudios comparativos y nos ayudarán a entender mejor el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas. Y aquí para darle un ejemplo, esto proviene de Tesoro del Templo 102 que Rico dio en Orlando. Este está traducido al español en una de las conferencias que él dio en español. Y es donde se compara el templo de Dios
versus los templos de las naciones, aquí específicamente la nación de los hititas. Aquí está Israel comparando a hititas, un ejemplo. En Israel el servicio del templo se hace en silencio. ¿Por qué? Porque los hititas y muchas de las naciones alrededor hacían los servicios basados en magia, en hechizos, encantamientos, adivinación, o sea que estaban hablando encantamientos y otras cosas mientras estaban oficiando. No comer en el interior del templo, no se comía en el templo como tal porque es un lugar, un espacio sagrado y tiene sus reglas, su protocolo. Mientras que en los templos de los hititas la alimentación era diaria para el dios, o sea que traían ofrendas al dios y se las dejaban ahí, le dejaban comida, le dejaban agua, le dejaban fruta y cosas así, y le daban a entender al pueblo que esos dioses, que no eran otra cosa que ídolos, que estatuas, se comían lo que le llevaban, mientras que en el templo eso no se ve comiendo en el área donde se está oficiando. Sí había un lugar específico en los edificios alrededor del templo, dependiendo del tipo de ofrenda. Había ofrendas que eran sagradas, había unas que eran más sagradas, había un lugar específico para poderlas comer. Pero donde estaba el altar, donde se oficiaba todo, ahí no se comía. No había imagen de Elohim, mientras que los templos de los hititas tenían ídolos de madera, de piedra, y tenían imágenes de hombre y de mujer. Y había sacerdotes y esos sacerdotes se consagraban a su Dios. En el templo de Israel no hay sacerdotisas. ¿Por qué? Porque muchas de las sacerdotisas en los templos hititas y de otras naciones estaban dadas para la fertilidad, culto al Dios por medio de fertilidad. En otras palabras, tenían relaciones sexuales con las personas que venían a ofrecer ese culto a ese Dios. Por lo tanto, en el templo de Israel, el templo del Señor, el templo de Hashem, no había sacerdotisa porque si había una mujer oficiando, las demás naciones y las personas que habían salido del paganismo iban a pensar que en el templo de Hashem se hacía igual que en los otros templos, que estas mujeres estaban ahí para servicios de culto de fertilidad. En Israel, el Cohen debe estar casado. ¿Okay? La sangre expía el templo, mientras que ellos pensaban que la sangre se utilizaba para alejar a los demonios. Cuando hacían ofrendas, sacrificios en los templos de los hititas, ellos creían que la ofrenda, ese sacrificio, esa sangre era para que los demonios se fueran, mientras que en el templo de Hashem, las ofrendas, como hay diferentes tipos de ofrendas, por ejemplo, las ofrendas que eran para darle gracias a él, eran ofrendas que eran consumidas completamente. Ofrendas que eran para diferentes tipos de pecados, pues entonces tenía su protocolo y esa sangre no era para expiar demonios, sino era para limpiar el templo de las contaminaciones del pecado del pueblo. En Israel, la ofrenda nunca lleva miel o levadura. La única, pan o ofrendas que se iban a poner sobre el altar no podían tener miel ni levadura. Sin embargo, la miel y la levadura eran utilizadas en los sacrificios del culto al Dios del bajo mundo. En el templo de Hashem no habían sacrificios nocturnos, mientras que en los templos de los hititas el culto a los dioses del bajo mundo se realizaba en la noche. Mataban un animal y muchas veces esa sangre se la dejaban derramar sobre la persona y se hacían de noche porque entendían que de noche salían estos dioses del bajo mundo, por lo tanto lo hacían así. En el templo de Hashem nunca se hacían ofrendas de noche. Sí había ofrendas que se hacían durante la tarde, que quizá tardaban toda la noche en consumirse, pero no se hacía la ofrenda como tal cuando ya caía la noche. La Torá no menciona demonios, solo animales limpios en el altar, mientras que los demonios entendían los hititas y entendían otras culturas, atacaban la mente y el cuerpo y usaban perros, cerdos, burros como ofrendas, como sacrificios, y los órganos de esos animales los sacaban, por ejemplo, los riñones y el hígado, para hacer adivinanzas. Usaban esos órganos para hacer adivinanzas, mientras que ustedes saben que
En el templo de Hashem, las entrañas, los órganos de los animales eran consumidos completamente. ¿Para qué? Para que las personas no pensaran que esos órganos eran usados por los israelitas, los sacerdotes israelitas, para adivinar. O sea que lo que estamos viendo aquí es, si uno lee solamente lo que dice respecto al templo de Israel, uno lo lee, ok, pero si no entiende el por qué Hashem especifica este protocolo, la única forma que uno lo puede entender es si compara las ofrendas en el templo de Hashem a cómo lo hacían las demás naciones. En este ejemplo, son los hititas. Entonces, Hashem tenía sus razones por cuál le pedía a Israel, no haga esto así, porque así lo hacen las naciones. Yo no quiero que las naciones, las personas que vienen al templo o que están saliendo del paganismo y están ahora entrando al judaísmo o está entrando al templo, está entrando a impacto con el Dios de Israel, no piensen que se hace igual que las demás naciones. En Génesis 21 tiene que ver con el mensaje de vida. El templo de Hashem es para vida, a pesar de que se ofrendaban animalitos, lo que se consumía era en sí, lo que se usaba era la sangre. Y el propósito era traer vida. El templo de Hashem es siempre para vida. Dice, Dios estaba enviando un mensaje directo a Abraham acerca de quién era él y de lo que él se trataba al comparar a los llamados dioses de las naciones. Con lo que Hashem pide a nosotros, él hace una distinción entre él y lo que las naciones creen que sus dioses hacen y dicen. Y eso lo estamos viendo si hasta el momento, si han comenzado a leer la porción de la Torah de esta semana, que es donde vemos a Moisés enfrentándose a Faraón y las cosas que le pide y la respuesta y cómo Hashem actúa con las plagas, y eso va a ver el por qué Hashem hace lo que hace y tiene que ver con el contexto de la cultura en Egipto. Si ustedes no saben cómo era la vida cotidiana del egipcio, no va a entender por qué Hashem hace las plagas que hace y las cosas que le dice a Moisés que haga con el pueblo y que haga con Faraón. En el antiguo cercano oriente, las personas ofrecían su primer hijo a los dioses para tratar de ganar su favor. El culto a Moloch incluía la matanza de niños. O sea, mientras que los templos paganos y los hititas ofrecían los niños, los sacrificaban, los mataban, tenía que ver con mucha muerte. En el templo de Hashem no, el templo de Hashem es para vida. Hashem nunca pidió sacrificio humano, mientras que en las demás culturas muchas veces sacrificaban personas. ¿Por qué? Porque en las demás culturas fuera de Israel, los pueblos no sabían qué era lo que querían sus dioses, no sabían cuál era el propósito, el deseo, no sabían nada de sus dioses. Pues entonces ellos se imaginaban, si pasaba algo malo, por ejemplo, un huracán o algo así, una tormenta grande, un fuego, algo que consumiera las casas, o hubiera muerto, o hubiera guerra, pensaban que los dioses estaban enojados por algo que ellos hicieron y tampoco sabían qué era lo que habían hecho. Por lo tanto, entonces tanteaban haciendo diferentes sacrificios, pensando que eso iba a aplacar a los dioses, porque no sabían cuál era la voluntad de sus dioses, mientras que el Dios de Israel, a diferencia de los dioses de las naciones, es un Dios relacional, un Dios que se comunica con su pueblo, que le deja saber sus deseos, que le le da sus instrucciones, le enseña su voluntad y lo guía para darle vida y darle vida en abundancia. O sea, entonces, de la única forma que podemos entender lo que Hashem pide y su protocolo, sobre todo el protocolo del templo, es si entendemos lo que hacían las demás naciones, para poderlo comparar y ver que Hashem siempre da lo mejor de sí para mantener a su pueblo en vida y en prosperidad y en felicidad y en abundancia. Ejemplo, que estamos hablando de las plagas. Tenemos que la primera plaga es sangre en el río Nilo. ¿Y por qué se cree que las plagas provienen atacando a los dioses de Egipto? Lógico, si ataca a Faraón, Faraón era el que tenía que sostener el orden cósmico en su tierra y mantener contentos a sus dioses, sobre todo a la diosa Ma'at, que tiene que ver con orden, que tiene que ver con justicia. Él era responsable de mantener eso. Recuerden que el río Nilo era
considerado un dios porque eran las aguas que suplía para que hubiera producto, para que hubiera agricultura, para que hubiera abundancia de alimentos. Por lo tanto, veían el Nilo como un dios. Ellos no necesitaban ni lluvia ni nada más porque el Nilo lo suplía todo. Ellos entendían que del Nilo salió toda la vida. Y dentro del Nilo habían varios dioses asociados con el Nilo. Hapi, dios del Nilo, Kenum, guardia del Nilo. Por lo tanto, cuando ocurre esta plaga de la sangre, está atacando esos dioses. O sea, el Dios de Israel está enseñando, mira, no hay dioses del Nilo, no existen esos dioses, no tienen ningún poder, soy yo el que tiene poder de todas las cosas. Las ranas, había una diosa en forma de rana llamada Et, Hapi, el dios del Nilo. Saben que las ranas salen del Nilo. Los piojos, había una diosa que se llama el dios Geb, que era el dios de la tierra, y los piojos salen de la arena, de la tierra. Moscas, dios Huachit, dios en forma de mosca. O sea, todo era un dios. Imagínense, había más de 2000 dioses. La peste en el ganado, el dios Fat, dios de la fertilidad. Hathor, diosa en forma de vaca. Úlceras, Sekhmet, diosa con poder para sanar. El granizo, el dios Set, que era el dios de las tormentas, y Nut, diosa del cielo. Las langostas, Isis y Serafis protegían a Egipto de las langostas. Las tinieblas, Ra, que es el dios del sol, y Tot, que era el dios de la luna. Por lo tanto, y la muerte de los primogénitos, recuerden que Faraón y sus primogénitos eran considerados dioses. O sea que cuando estas plagas vienen, no es porque Hashem lo hizo así al azar, todo tenía una razón de ser porque estaba atacando directamente a la creencia, a lo que ellos creían. Por lo tanto, está demostrando su poder por encima, su poder sobrenatural por encima de Faraón y todos los dioses en los cuales ellos confiaban. Es importante entender la cosmología. Recuerden que la cosmología es como ellos entienden el universo, el mundo. Y aquí este diagrama era como ellos lo veían, interpretaban en aquel tiempo. Ellos sabían de los cielos, de la tierra y del mar. Conforme a ello, cada esfera, en los cielos estaban los dioses, en la tierra, pues lógico, está la humanidad, los animales, y en el mar, el gran abismo era donde estaban los dioses de la muerte, el Seol, o sea, el inframundo, que tenía que ver con muerte. Por lo tanto, en cada esfera, cielo, tierra y mar, ellos creían que había una serie de dioses, por lo tanto tenían un panteón de dioses que gobernaban cada esfera. Y ese panteón tenía un dios jefe, que tenía que ver los que estaban por encima de los demás dioses. Ellos entendían en las montañas, lo que se conoce como las montañas cósmicas. Aquí se ven montañas que conectaban el cielo con la tierra. Era un portal para los dioses. Por eso, cuando Hashem viene a darle los mandamientos, ¿a dónde él va? Al monte Sinaí, porque ellos entienden que es el portal, el punto del cual el Dios baja, en este caso el Dios de Israel, y viene a traer su instrucción, viene a comunicarse con su pueblo. El Seol daba entrada al inframundo, a la muerte, y las aguas eran caos. Las manifestaciones de los astros y la naturaleza representaban las fuerzas de los dioses. Era como ellos entendían, si había una tormenta, si había granizo, si había nieve, si había vientos huracanados, cualquier cosa, ellos creían que era eso de parte de los dioses porque estaban enojados por algo que ellos hicieron. Si había un eclipse lunar, si había un meteoro que cayó o algo así, o sea, ellos todos lo relacionaban con los dioses, que los dioses estaban enojados. Entonces, dentro de todas estas culturas hay temas que se comparten entre ellos mismos, los temas de creación. Cada cultura tenía cómo entendían la creación, de dónde provino la humanidad. Muchos de ellos creían que los dioses hicieron la humanidad de la tierra, pero que les daban vida con su sangre, con su sangre. El diluvio, ellos entendían que el diluvio, hay cuentos de diluvio muy parecido al diluvio con Noé. Sargón, por ejemplo, el héroe Sargón la historia del héroe Sargón es muy parecido a la historia de Moisés. Así como Moisés fue echado al agua por sus padres, que eran personas ilustres porque eran levitas,
También Sargón fue echado a las aguas y fue rescatado por una diosa y fue un héroe y así sucesivamente, pues tiene cosas en común con la historia de Moisés. Sí, muchas de las historias de héroes dentro de demás culturas son muy parecidas a historias que leemos en la Biblia. Los convenios, toda nación tenían convenios. Hemos hablado de convenios de soberano y vasallo, convenio de paridad, convenio de hermandad, convenio de tierras. O sea, todas estas cosas eran en común con las demás culturas. Es más, el libro de Deuteronomio, el formato del libro es muy parecido a los convenios, a los pactos que hacían los hititas. Hijo de Dios, los reyes, los faraones eran considerados hijos de Dios. El tema de honor y vergüenza es bien importante. Si no entendemos eso, no vamos a entender, es más, no vamos a entender los evangelios. Los evangelios están basados en el tema de honor y vergüenza. Si usted no entiende lo que significa eso en el Medio Oriente, no va a entender muchas de las cosas que Yeshua le dice a sus discípulos. Caos y orden, temas muy importantes. Por ejemplo, ahora que estamos leyendo lo de Moisés con Faraón, las plagas, Maat, la diosa Maat, que es la que mantiene el orden. Y cuando el faraón no hacía las cosas como tenía que hacerlas y había caos en la nación, se entendía que él era el colapso de Maat, que él no estaba haciendo conforme a como Maat le pedía, que era mantener el orden cósmico de su nación. Las jerarquías, son importantes entender las jerarquías, como hemos hablado de José con Faraón, cuando fue puesto segundo después de Faraón, el rito de su ascenso como el segundo, todas esas cosas es muy parecida a la jerarquía entre el Padre, Hashem, y Yeshua, el Mesías. Los templos, como estábamos hablando, la diferencia en los cultos, en los ritos. Zigurat, recuerden que era montañas artificiales que ellos hacían que servían como portal, lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel, no era otra cosa que un zigurat. Si usted no sabe lo que es un zigurat, usted no va a saber lo que fue la Torre de Babel y va a pensar que es una torre larga y no es así. Los mensajeros reales, un tema muy importante. Si entendemos el tema de mensajeros reales en el antiguo Medio Oriente, vamos a entender el rol de Moisés y Aarón cuando se enfrentan a Faraón. Vamos a entender los roles de los profetas. Los nombres eran importantes, por eso Moisés le pregunta a Hashem, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre le digo al pueblo que eres tú? ¿Por qué? Porque el nombre representaba autoridad, representaba el carácter de ese Dios, lo que iba a ser su rol, su función, su propósito en medio de la situación que ellos se encontraban. Los conceptos de eternidad, el concepto de Seol, el concepto de justicia y rectitud, conceptos de fiesta, todo eso era visto de diferentes formas dentro de todas las culturas. Y si las conocemos, podemos comparar con Israel y ver las similitudes y a la misma vez ver las diferencias. Y tenemos que entender que hay que compararlo con lo que dice Hashem, ver los paralelos y las diferencias. Lamentablemente, muchos de los eruditos, los estudiosos que estudian estas cosas, muchos lamentablemente llegan a la conclusión que la Biblia copió las culturas, cuando sabemos que no es así. La Biblia, la palabra de Hashem, hace una diferencia con las demás culturas, porque Hashem, entre lo primordial que él hace en diferencia con las demás naciones es justicia y rectitud, que son el fundamento de su trono. Esto para enseñarle esta lámina, lo que enseña aquí son los límites de Israel como le fue dictado a Abraham. Las promesas que Hashem le hizo a Abraham cuando Yeshua regrese y restablezca el reino a Israel, el reino de Hashem. Los límites de Israel va a ser esto que está en azul. Mientras que hoy día esto aquí rojo es lo que es Israel hoy día, que es menos del 10% de que le corresponde. Que vemos que es parte de Egipto, el Jordán, la península del Sinaí, parte de Arabia Saudita, Siria, Irak,
Turquía, el Líbano, todo esto es realmente Israel. Así que no hemos visto tan solo un poquito. Pero cuando regrese Yeshua y se restablezca el reino, se unifiquen, se unan todas las tribus, estas son las límites de Israel que le fue dado a Abraham en Génesis 15, versos 18 al 21. Este es el verdadero Israel. Y importante, ¿por qué le enseñó esto? Porque si usted mira todas estas más naciones que están alrededor, en el principio original, todas esas naciones, aunque tenían diferentes nombres a los nombres modernos, influenciaban a Israel. Y aquí es los imperios y culturas alrededor de Israel en la antigüedad. Por ejemplo, Mesopotamia. Sabemos que de esta área es que sale Abraham. Tenemos la influencia de Mesopotamia. Tenemos los hititas, los mitanis. Tenemos los ugaritas. Tenemos los de Egipto. Tenemos aquí Canaán. Y lo importante es que aquí, lo que dice aquí Canaán, que es lo que va a ser Israel, es el puente entre África y Asia. Es el puente por el cual pasaban todas las personas. Es un punto estratégico. ¿Por qué es estratégico? Porque el propósito era que todo el que venía del sur y subía al norte, todo el que venía del norte y quería ir al sur, tenían que pasar por aquí. Y el propósito es que cuando tenían que detenerse ahí, a conocer al Dios de Israel, conocer el pueblo de Israel. El propósito era que Israel fuera la luz a todas estas naciones que venían a verse en este punto medio donde todo el mundo entraba y salía. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando mucho de los que eran mercantes que llevaban mercancía de un lado a otro, que se movían cuando habían guerras, que tenían que pasar por aquí, porque recuerden que esto es un desierto. Esto es un desierto, por lo tanto tenían que atrechar por aquí, por Canaán o por Israel, un punto estratégico. Y aquí estamos viendo Mesopotamia y el antiguo Medio Oriente, aquí el imperio de Hitita, están los de Asiria, Babilonia, Elam es el otro nombre para Persia. Y aquí Egipto, todo esto influía en Israel. Recuerden que desde acá abajo sale Abraham. Aquí estamos viendo lo que es más rojizo, el imperio asiria, el imperio babilónico y las rutas principales. Si ustedes ven todas estas rutas, aquí está Ur, de donde salió Abraham. Tiene que pasar por Babilonia, tiene que toda esta parte de Mesopotamia. Todo esto influía al pueblo de Israel. Tenemos a Harán y por ahí tenemos aquí a Siria, Damasco, tenemos a Sidón, a Tiro, o sea, todo esto aquí en el mismo medio y acá tenemos Egipto, que es lo que estamos leyendo ahora en esta parashá. Aquí de nuevo, eso mismo que habíamos visto, los nombres de hoy día modernos, el mismo lugar, la misma ruta, la misma situación. Aquí de nuevo es Ur de los Caldeos, o sea que si Abraham tuviera hoy día, sería de Irak, sería de Irak. Tenemos aquí a Irán, que es Elam, que es lo que era Persia antes. Tenemos el río Éufrates, el Tigris, pero recuerden que todos tenían que tomar esta ruta. ¿Por qué? Porque es ruta donde hay pueblos, donde hay personas, donde pueden parar, donde pueden tener comida para sus animales, para ellos mismos, agua. El desierto era casi imposible transitar por ahí, e Israel en el mismo medio, el punto estratégico el cual el Señor escogió. Y aquí lo que se llama el creciente fértil o el Levant. El Levant es toda esta área, que es donde está Israel. Era importante. Las peleas de los reyes del norte y los reyes del sur era que querían dominar este pedacito de tierra aquí, que es lo mismo que está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Por el punto estratégico de que une a África con Asia. Por lo tanto, este lugar aquí es sumamente importante para el comercio marítimo, para el comercio terrenal, o sea, de un sitio para otro, las personas pasaban por ahí. Y por eso Hashem le decía a Israel, ustedes tienen que ser luz a las naciones.
Y recuerden que un punto aquí, Siquem, Shechem, Siquem, era donde viene siendo el umbral a la tierra prometida, que todo el que pasaba por entre el monte Ebal y el monte Gerizim, ¿qué tenían allí puesto? Los mandamientos, para que todo el que entrara por ahí supiera que el Dios de Israel es dueño de toda esa parte, es el que rige, él es el soberano de esa área, y todo el que entraba tenía que aceptar y respetar las leyes dadas por el Dios de Israel cuando ellos transitaban de un lado para otro. El imperio persa, Babilonia, o sea, y todo esto, recuerden que influye. Israel, la tribu, la mayoría de los tribus de Judá fueron exiliados a Babilonia. Las 10 tribus fueron exiliadas a Siria. Entonces ellos adquieren muchas de las costumbres, de la cultura de esos sitios, y va a influir en la literatura, va a influir en lo político, va a influir en sus tradiciones, va a influir en sus costumbres, en sus comidas, en sus vestimentas, y esas cosas debiéramos tratar de conocer y entender para entender mejor el pueblo de Hashem. Y este es el lugar que le llaman la cuna de las civilizaciones, el Levant. ¿Por qué? Porque tiene aquí el mar Mediterráneo, bien importante, que se usaba mucho para el comercio marítimo. Y aquí otra vista de nuevo del creciente fértil, el Levant. Ven que aquí que toma casi todo, toma todo Egipto, Asiria, Mesopotamia, que son muy importantes en la historia del pueblo de Israel. Y aquí para enseñar cómo se veía en el tiempo de los patriarcas. Tiempo de patriarca tenemos aquí el reino de Asiria, Babilonia, aquí está Ur. Recuerden que Abraham va de Ur. Este es Padán Aram, que se menciona con Jacob cuando estaba allí con Labán. Y de ahí bajan a Canaán y luego son enviados a Egipto. Y sabemos que después de 400 años regresan a la tierra prometida con Josué. Y aquí son las rutas. Está la ruta, esta fue la ruta que tomó Abraham. Aquí está Harán. Y después de ahí bajan a Shechem o Siquem, que le estoy diciendo que es el umbral donde está el monte Gerizim y el monte Ebal, que se encuentra los mandamientos según los pueblos, las personas entraban por ahí. Y dice que de Ur a Canaán era aproximadamente 955 millas. Recuerden que esto era a pie, en camello, en caravana, y tomaban meses largos de un punto a otro. Y aquí de nuevo viendo Ur, Harán y Siquem. Puntos muy importantes, geografía muy importante que debemos conocer y entender para que entendamos el tránsito de los patriarcas y la historia de Israel. Y aquí tenemos las rutas principales. Está la ruta del Vía del Mar, que es la púrpura, que está aquí. ¿Por qué? Porque está por la costa del Mediterráneo, que esta fue la ruta. Recuerden que de Damasco, de esta área, se llevaron a José a Egipto. Luego tenemos la que es roja, que se llama el Camino del Rey, que empieza desde acá arriba y baja todo esto aquí, que fueron rutas que tomaron los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Y la que está azul, aquí dice, es la de los patriarcas, y aquí vemos a Siquem, a Jerusalén, a Hebrón, Beersheba. Recuerden que todos estos pueblos, son mencionados cuando estamos leyendo sobre los patriarcas. Así que es bueno tener una idea geográfica y, como dice Rico, topográfica, para ver por qué ellos seguían esta ruta, porque están alrededor de fuentes de agua. Recuerden que hay muchas partes que son desiertas. Por lo tanto, mientras más cercano al agua, era más fácil la ruta y caminar. Y recuerden que siempre iban en caravana para protección. Y aquí son esculturas, imágenes de los dioses, de los cuales se mencionan cuando estamos leyendo la Biblia. Aquí está Asera. Asera es lo que es Ishtar, una de las formas Ishtar, que hoy día es el término Easter. Aquí tenemos a Baal, y si ustedes miran bien, con su brazo derecho extendido,
Recuerden que el brazo derecho representa autoridad, representa soberanía, representa poder. Por lo tanto, el verlo con su brazo extendido derecho significa que él tiene poderío. Y Baal, de los dioses cananeos, era el que más, en términos de características que le daban los cananeos, el más parecido a Hashem, a las características de Hashem. Aquí, como estaba diciendo, el brazo fuerte, el brazo derecho extendido, levantado, tiene que ver con fuerza, con poder, con autoridad, con diestra de poder. Por eso la diestra es bien importante, que le hemos dicho que es la diestra, con la diestra se bendecía, con la diestra se dirigían los ejércitos, era una forma de mostrar su poder, su autoridad. Y aquí tienen una imagen de Baal con su brazo derecho extendido. Y aquí hay una imagen de Moloch. Recuerden que Moloch era el dios que sacrificaban el primogénito, porque ellos entendían que si le sacrificaban el primogénito a Moloch, iban a tener más hijos, más fertilidad, más prosperidad, dando el primero. ¿Por qué? Porque ellos entendían, ellos no sabían el pueblo qué era lo que querían los dioses. Pero es interesante que en el hebreo Moloch tiene las mismas siglas de Melech. Recuerden que Melech significa rey. Lo único que este rey no es el rey de Israel, es el rey de las naciones paganas. Y aquí vemos otra imagen donde a Moloch se le está ofreciendo primogénito, y lo que hacían era que en los brazos y debajo de los brazos había un horno. Básicamente los niños eran incinerados cuando llegaban a los brazos de esta cosa. Morían quemados. Y aquí la estatua de un dios hitita, lo vemos sentado. Recuerden que sentado significa el trono. Y ellos pues adoraban estas cosas porque entendían que las estatuas representaban la presencia de ese Dios, representaban la presencia de ese Dios, y mucho de lo que hacían era que los bañaban, los vestían, le dejaban comida. Lógico, los templos paganos, los únicos que tenían acceso a los templos paganos eran los sacerdotes de ese templo, los reyes, que les era permitido hacer sus propias ofrendas, sacrificios, contrario a lo que pide Hashem, que solamente los sacerdotes descendientes de Aarón son los únicos que pueden ofrendar. En muchos de estas naciones el rey podía hacerlo y traían comida, pero entonces como las personas no tenían acceso a ver lo que se hacía dentro del templo, ellos creían que realmente cuando los reyes y los élites le enviaban ofrendas a estos dioses, que realmente se los comían, pero sabemos que se los comen los mismos sacerdotes que están ahí. Por eso Hashem nunca permitía primero que nada, que todo era hecho en público. Habían testigos, estaban los hombres israelitas que eran permitidos en la corte de los israelitas, que estaban viendo, eran testigos de cuando se hacían las ofrendas, de que nadie se sentaba a comer y que tampoco le era puesta ninguna de esas ofrendas frente al lugar santísimo. O sea, que Dios, nuestro Elohim, no necesita comer nada de esto como creían las culturas paganas. Y esta es la metodología de Rico, que son conceptos básicos que es necesario entender, y podemos entenderlos mejor si los comparamos cómo lo veían y lo entendían las demás naciones. Importante, los convenios, la justicia y bondad, conceptos de justicia y bondad, honor y vergüenza, hemos hablado de eso. Conceptos de nueva creación, cada vez que se pasa por una fuente de agua, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pase por el Mar Rojo, eso tiene que ver con una nueva creación. Caos y orden, Ma'at, en Egipto. En Israel es Hashem, los espacios sagrados, los templos. Y mientras uno está dentro de este círculo, cumpliendo con todo lo que está aquí en estos temas diferentes, con Elohim y su templo, hay vida, hay orden, hay santidad, y el Edén es donde comienza todo. El Edén no es otra cosa que un espacio sagrado, que un templo original que Hashem establece para empezar a dar a la tierra santidad. Cuando uno sale de este círculo de vida, entonces nos encontramos con muerte, con exilio, con rebelión y con caos.
Es importante entender cada uno de estos términos y estudiarlos. No tiene que ser en ese orden, pero estudiarlo para que podamos entender lo que Hashem dice y lo que entendían las demás culturas, porque recuerden que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra, Hashem le dijo que tenía que destruir completamente 10 naciones. Y sabemos que no destruyeron muchas de ellas. ¿Y qué sucede? Son influenciados por esas naciones. Entonces comienzan a mezclar la cultura, el paganismo de esas naciones con lo que Hashem ya le había pedido. Y eso no está bien. Y es lo que vemos hoy día aún en muchas instituciones religiosas. La mezcla de cosas que Hashem dijo que no se deben hacer está mezclada con lo que él dijo que sí se debe hacer. Y este es el concepto mío en términos del pacto. Aquí solamente lo más importante en esta metodología es el pacto. El pacto que hemos hecho con Hashem, en el cual él nos pide que escuchemos Shema, que guardemos Shomer, que hagamos Asá, que lo amemos a Javá y que caminemos y le sirvamos Jalá y Abodá. Porque estas cosas, si hacemos esto con respecto al pacto, que no es otra cosa que su Torah, que es la instrucción, su mitzvot, que son los mandamientos, el hukim, que son los estatutos, y el mishpat, que son los justos juicios. Que de esto mismo está hablando hoy día Rico, está presentando estos términos para que los entendamos. Mientras estemos en este círculo haciendo como Hashem nos ha pedido con respecto a su pacto, tenemos vida, reposo, bienestar, prosperidad. Hay fidelidad tanto de parte de Hashem hacia nosotros como debiera haber de nosotros hacia él. Igualmente la lealtad es bilateral de él a nosotros y de nosotros a él si estamos en pacto. El estar en pacto nos trae bendición, el estar fuera del pacto nos trae maldición. Y la maldición nos va a traer plagas, hambruna, muerte y guerras. Y estos términos también son cosas que debemos entender y conocer para poder comparar y ver las similitudes y las diferencias con respecto a cómo Hashem quiere que vivamos nuestras vidas en lealtad y fidelidad a su pacto y que vivamos en esa santidad en su espacio sagrado que es el templo. Y aquí tengo de nuevo, les he puesto aquí el enlace de Discipulado YNT 613 porque estos recursos se encuentran ahí. Tenemos el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento y tenemos el comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento. Están en PDF y usted lo puede descargar a su computadora. Les recomiendo que no lo hagan a su teléfono porque le va a consumir su memoria, pero sí lo pueden descargar o leerlo directamente en el formato en su computadora. Están en PDF y son recursos que tenemos ahí disponible para usted gratuitamente. También está, no está la Biblia arqueológica completa, pero está sí el libro de Génesis. El libro de Génesis completo se encuentra en PDF y este libro, que es el al cual estamos haciendo más referencia, se encuentra traducido al español en PDF y está dividido por libros de la Torá. Por ejemplo, todo lo relacionado con Génesis, diferentes temas en Génesis del antiguo Medio Oriente que usted puede relacionar con lo que está leyendo en el libro de Génesis. Y lo mismo para Éxodo, para Levítico, para Número y Deuteronomio, está dividido en ese formato todo lo que respecta al pensamiento del antiguo Medio Oriente y las escrituras hebreas. ¿Okay? Con eso pues terminamos ahí el PowerPoint, pero recuerden que todos los estudios de discipulado se encuentran en YouTube. Simplemente vayan a YouTube bajo mi nombre y rayita discipulado y van a encontrar todos los videos que se han hecho hasta ahora. Preguntas o comentarios me pueden enviar a yeshuanertamid119@yahoo.com y de nuevo los recursos se encuentran en Telegram, en Discipulado YNT 613 y está disponible en forma de PDF, libros, muchos de mis PowerPoints, estudios de Rico, hay muchas cosas que usted puede descargar, estudiar y tiene a su disposición que no tiene que salir a comprarlo. Los tiene ahí gratuitamente para uso suyo y si usted es pastor o pastora, lo puede utilizar también para su congregación, los pueden compartir con ellos, no hay ningún problema por eso.
Ok, así que con eso el PowerPoint y vamos a tener oportunidad para preguntas. Si alguna persona que tiene alguna pregunta al respecto, déjame ver si estoy aquí en el chat. Ok, en ese link de Telegram que yo les di, en ese ustedes no pueden escribir, simplemente tienen disponible información, recursos, mientras que en el otro sí pueden escribir y compartir. Entonces el uno lo va a llevar al otro y así sucesivamente. Si no los tienen, una vez ingresen al Telegram de los recursos, lo pueden, me dejan saber y yo les doy el otro enlace del que pueden compartir, hacer preguntas, discusiones, pero el que me interesa que tengan por lo menos el que tiene todos los recursos. ¿Alguna pregunta que tengan, algún comentario? Déjenme poner aquí el gallery, que es más fácil. Sí, yo, pastora, buenas noches, gracias por Buenas la noches. clase. Está muy edificante, muy interesante, muy informativa. Y yo quisiera preguntar, cuando estaba comentando que los templos, el servicio que se hace en los templos de los dioses paganos, de las naciones, esos servicios ellos los hacían de noche. Entonces, Sí, la quería mayoría preguntar. de noche, sí. De noche, ajá, sí, y que eran así como muy escandalosos, ¿verdad? Por ejemplo, en el templo de Hashem, ¿hasta qué horas era? Porque cuando las personas fueron a presentar sus ofrendas, había la ofrenda de la mañana y la de la tarde, pero lógicamente, o sea, ¿hasta qué horas, por ejemplo, podían recibir esas ofrendas de las personas? Porque seguramente Todo, era todo, todo tiene que ser antes de que cayera el sol. antes, ajá, así como el Shabbat, Sí. como termina el día, Sí, terminado el día, la cuando sale el última sol. ofrenda usualmente era la del tamid, la del cordero a las 3 de la tarde. Ajá, bueno, y de allí seguían ellos haciendo los sacrificios hasta antes de que caiga, bueno, hasta que caía el sol. Bueno, el último que se hacía era del cordero y usualmente era a las 3 de la tarde. Lo único que seguía consumiéndose durante toda la noche porque no se acababa instantáneamente, porque tardaba. Pero el último sacrificio como tal, la última ofrenda en que mataban animalitos era a las 3 de la tarde. Ok, y entonces, por ejemplo, cuando las personas iban a entregar así para ofrendas de paz, lo tenían que hacer en ese horario, entre la mañana y la tarde, nada más, o a qué horas ellos entregaban sus animales. Las ofrendas comenzaban de madrugada, usualmente lo más, o sea, lo que llamaban la mañana, que era así más o menos en forma más cómoda, 9, 12 y 3. Ok, está bien. Muchas gracias, sí. Sí, Gracias, era mi duda. Gracias, buenas noches a todos. buenas noches. Mari, Shalom, pastora. salón. Es que quería preguntarte, ¿todos los días se hacían esos sacrificios? Los del templo de Hashem, del Señor. Sí, Sí, eran sí. todos los días, lloviera, nevara, lo que fuera. Mientras el templo estaba en pie, había ofrendas todos los días, todos los días. ¿Y todos los días se hacían sacrificios de corderos y todo? Por lo menos la ofrenda tamid, la ofrenda continua, era un cordero por la mañana y un cordero por la tarde, todos los días, todos los días. Y luego estaba en la ofrenda que las personas traían. Si era un Shabbat, pues había ofrenda específica para Shabbat. Si era una luna nueva, había ofrenda específica para luna nueva. Si había una festividad, pues ofrendas para esa festividad. Pero lo del cordero por la mañana y por la tarde era siempre, 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 todos los días, no importara el día que fuera. Bueno, la otra pregunta que tengo es, cuando nosotros estemos nuevamente en Jerusalén con Yeshua, ¿va a haber sacrificios en el templo? Sí, sí, porque la ofrenda van a ser no por pecado, sino por la ofrenda que él pidió que son eternas, por ejemplo, ofrendas de gracia, los holocaustos, sí van a haber ofrendas, pero no van a ser ofrendas por pecado.
pero van a hacer sacrificios de animales. Sí, señora. Ok. Gracias, pastora. A la orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Osvaldo. Shalom, pastora, ¿cómo le va? Bien, gracias, señor. ¿Cómo estás? Bueno, nos alegramos mucho. Muy bien por aquí. Simplemente una duda que, que, que teníamos con respecto a los sacerdotes en el templo, en época invernal, que sabíamos que tienen que actuar en forma de descalzo, ¿no es cierto? Y también conocemos y hemos escuchado que el lavacro, en ese periodo de tiempo de frío, se entibiaba el agua. ¿Hay alguna evidencia de qué es lo que usaban en el caso de invierno? Porque sabemos que durante esta época en Jerusalén hay nieve, ¿no? Pero es una duda que teníamos. Bueno, Digo, la pastora. hay nieve, pero no es muy común. Es raro que Ajá. caiga nieve, pero sí cae nieve. Hasta donde tengo entendido, ellos tenían que hacer los servicios descalzos. Sí, tal cual. Tal cual. Porque existe, y aún los mikvah, los aguas de manantial de Israel son bien frías. Claro. Entonces, lo que tenían era unas fogatas o unos lugares donde ellos se calentaban después que salían del mikvah. Había lugares donde, lógico, no era calefacción como nosotros conocemos, pero sí había hornos y cosas con calefacción para ellos. Exacto. Para calentarlo. Recuerda que la ropa de ellos era de lino y muchas de ellas también era de lana. Sí. Tanto, pero sí tenían que ser descalzos no matter what. Sí, por eso no, escuchamos eso, lo escuchamos y como hemos escuchado las enseñanzas que estaban, sí, nos preguntábamos, y bueno, ¿y en invierno cómo harían? Quizás no sé decir, tendría que preguntar, pero no, hasta el momento no he leído que usaran, por ejemplo, media o algo así. Exacto. Calzado no pueden usar. Exacto. Sandalia, ni zapato, ni puede ser que les permitían algún tipo de media o algo que se pudieran cubrir los pies. Pero no he leído nada al respecto y tampoco he oído a nadie decir algo. Lo que sí es que tiene que ser descalzo. No, está bien, simplemente una curiosidad nada más. Sí. Muchísimas gracias. A la orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Duben. Ok, ahora sí. Shalom, pastora. Shalom. Yo tenía una curiosidad. Sí. Que ahorita pues en cuestión a la cultura y todo lo que se hacía, todos los dioses que habían en ese tiempo, si lo vienen a traer ahorita, hay culturas que todavía adoren esos dioses, ¿no? Sí. Fue en Egipto que tenían todos esos dioses. Sí. Todavía está eso, ¿no? Sí, la India tiene miles y miles de dioses. Y ellos todavía... Y en Egipto. Sí, en Egipto, o sea, la mayoría de las culturas hoy día tienen todavía sus dioses. Los chinos, los japoneses. Ok. Gracias, pastora. La orden. Marcela. Hola, pastora. ¿Cómo estás? Lo que dice mi hermano, pues trayendo como ahora a esta época, vemos mucho en el cristianismo de demonios, pues como adaptan como de eso del antiguo a la iglesia pues cristiana, que todo era demonios, espíritus, adivinación, porque iban, que venía el apóstol o venía el profeta, te daba palabra, pues vemos que eso es como lo mismo, relacionar como brujería, hechicería, hacían como lo mismo que podemos ver como en la iglesia cristiana hoy en día. Sí, lamentablemente son conceptos que han sido traídos del mundo greco-romano, que también ha sido traído de culturas más antiguas, y de nuevo es por no entender los conceptos ni entender de dónde originan. Entonces los siguen pasando y la gente los sigue creyendo, y muchas de esas cosas no son ciertas. No estoy diciendo que, bueno, de nuevo, las traducciones, demonio es lo mismo que un espíritu inmundo,
o no puro, y que son espíritus no puros, no inmundos, pues todo aquello que causa inmundicia conforme a la Torá. Por ejemplo, término de templo, limpieza, pureza, un espíritu inmundo sería una persona que estuviera contaminada por algún flujo o sangrado o algo así. Eso se podría llamar un espíritu inmundo. O sea, de nuevo, es la terminología que si no se busca el origen de esa palabra conforme a la Torá y la traen al presente sin entender el origen, va a traer confusión y va a traer una serie de creencias que no van en contra de la Torá. Y sí, lamentablemente, aún en instituciones religiosas se sigue con los mismos temas y no ayuda a nadie, lamentablemente. Wanda. Shalom, buenas noches. Shalom, buenas noches. De verdad que le doy gracias al Eterno cada vez más porque nos ha traído a esta verdad, a la luz de su verdad. Amén. Porque a través de la explicación que nos trajo en la noche de hoy, cuando estaba con la tablita comparando el Dios de Israel con los dioses de las otras naciones, venía a mi mente como decía la otra hermana, cómo todas estas cosas están tan entremezcladas todavía hoy en día en nuestras creencias. Y por eso era que el Todopoderoso tenía que traer este despertar. Amén. Como decía Yeshua, que vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Gracias de verdad por esta introducción sencilla, pero que deja a uno con ese gusto de seguir buscando más. Es que hay que hacerlo para entender mejor la palabra, entenderlo, sobre todo lo que dijo Yeshua. Yeshua, tenemos que entrar en contexto del primer siglo, de lo que estaba ocurriendo. Es como, por ejemplo, algo tan sencillo cuando él dice, si te dan en la cara, pon el otro cachete. La gente se cree que uno se tiene que dejar abusar. Te dan y te ponen la otra cara como si nada. Eso tiene que ver con honor y vergüenza. Y dependía de cómo te dieran con la mano, tú sabías si te estaban retando o si te estaban humillando. Son dos cosas diferentes. Porque de acuerdo a cómo te dieran, si era un reto, tú tenías que contestar, hacer algo para defender tu honor. Si era una humillación, que usualmente era una persona de clase social más alta que la persona, te daban en la cara, pues tú no podías hacer nada porque tú eras de clase social más baja, tenías que quedarte con la cachetada. Pero si tú eras de la misma clase social que el otro individuo y él te daba en la cara, una persona te daba en la cara, dependiendo cómo te diera, era un reto. Era un reto a tu honor y tú tenías que defender tu honor. Si no entienden eso de honor y vergüenza en el primer siglo, todo el mundo entiende, ay, si te dan, pues tienes que poner otra cara y seguir para adelante, que te abusen de ti, que te caben contigo, que te maten. Eso no es así. Uno tiene derecho a defenderse porque es el honor de Yeshua que te están tirando. No, y gracias por ese punto, porque cuando yo era pequeña yo me lo creía así literal. Sí, pero, te cogen como si en Puerto Rico de mango bajito y eso no es así. Pero que entonces, y si uno contestaba, quedaba entonces uno el sentido de culpa. Ah, no hiciste como dice la palabra. Pero de nuevo, eso es conocer lo que es honor y vergüenza en el primer siglo. Todo lo que Yeshua le enseñó a sus discípulos está basado en eso. Si ustedes no entienden lo que es ese concepto en el antiguo Medio Oriente, en el primer siglo, no va a entender la mitad de las cosas que Yeshua le enseñó a sus discípulos. Amén. De verdad que le doy gracias a Hashem por usted, porque de verdad tiene ese don para impartir la enseñanza que me encanta, de verdad que me está ministrando mucho. Gracias a Dios. Gracias, Wanda. Es como yo digo, ustedes me miran con los ojos del alma. Pastor Jesús. Shalom, shalom. Shalom. Acá, sí, acá meditando cuando usted ahí nos ponía los mapas de ese Medio Oriente. Y yo acá meditando y decía, pero todo comenzó allá. Todo comenzó allá y todo termina allá. Y todo va a terminar allá.
Entonces el mensaje vino acá. Entonces, para poder yo entender el mensaje que vino de allá, yo tengo que ir al origen de la cultura, del idioma, de su sistema de vida, de todo lo que giraba alrededor de esa comunidad en aquellos tiempos. Pero nosotros acá no sé cómo, hemos hecho todo lo contrario, porque nosotros queremos actualizarlo a ellos, a nuestro sistema. Y eso no cabe, y eso no cabe. Entonces, eso nos topa hoy y nos lleva a entender una gran verdad. Tenemos que regresar donde todo comenzó para poder entender el mensaje que estamos recibiendo en este tiempo. Y hay que estudiar. La gente no quiere estudiar, la gente no quiere leer, la gente no quiere, siguen con la misma mala costumbre de sentarse en un púlpito y que le den todo y ya, y no verifican. Todo esto que yo le he dicho a ustedes, si ustedes son buenos estudiantes, van a ir a verificar, van a ir a buscar el PDF que está en Telegram y leer y decir, mira, la pastora dijo bien o dijo mal. Tienen que hacerlo. O sea, el que realmente quiere conocer más y entender mejor la Torá, toda la Biblia, tiene que estudiar. Tiene que tomar tiempo para estudiar y buscar. Es que no metieron el chip, porque es la temática del mensaje, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero cuando Pablo se refería a espíritu, se estaba refiriendo a la Torá, que espíritu. Exacto. La Torá es para vida, pero tiene... Si no lo entiendes en el mensaje original, estás botando la mitad del mensaje. Por eso hay tantas denominaciones, un solo libro, y hay más de 40,000 denominaciones, sin contar los del judaísmo, porque el judaísmo está igual. Porque la mayoría del judaísmo tampoco busca el antiguo Medio Oriente y se educa en ese sentido. Entonces, muchos de ellos también hacen sus propios inventos. Pero en Yeshua nos trae en el punto exacto, exactamente donde el Padre quiere tenernos. ¿Okay? Marta. Shalom. Eso me da a entender a mí también que todos estos dioses que tenían otros nombres, lo que sea, hoy en día están vigentes con todas estas cosas de estatuas de demonios y hasta el mismo Estados Unidos. Y también entender que el Islam también fue creado así como todas estas religiones. Exacto. Porque estas religiones todavía se están multiplicando y multiplicando, y aquí por lo menos en Miami hay miles y miles y miles de iglesias con todos los nombres y con todos los dioses. Y si uno se pone a ver cuál es el nombre que le ponen, pues son nombres que como que vienen del mismo paganismo. Sí, sí. Es como también me llamó la atención cómo también creció del mismo catolicismo. Sí, iba a decir en la I4 en Orlando, uno pasa en una iglesia que se llama, creo que María, Reina del Universo. Son cosas así, lamentablemente es ignorancia, o no sé si es ignorancia, o no sé, da pena cuando las personas, lo triste es que lo creen así, pero de nuevo, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y no ha logrado, y podemos ver la verdad y tratar de mejorar en base a eso que hemos aprendido para darle honor y gloria a Él, porque todo es para darle la gloria a Él. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Sara, ¿cómo no? Sí, gracias. Usted enseñó en uno de los mapas que dio el terreno que es de Israel, y no el cantito que hay, pero la parte del agua, que usted dice que la gente pasaba por ahí, y en esa área que connects África y el otro sitio, sí. Usted decía que el Señor quería que pasaran por ahí porque ahí iban a oír de Él. Sí. ¿Y era que predicaban como uno predica hoy en día, o era...? No, por ejemplo, Abraham, dicen que Abraham abría toda su tienda, y cuando pasaban gente, él los llamaba, los invitaba. Recuerda que la hospitalidad es
algo bien importante en el antiguo Medio Oriente. Entonces él invitaba a la gente que comieran y después que comían, pues entonces le daba el comercial de Hashem. Pero la gente no era que pasaba y se iba rápido, o sea, la gente entraba, reposaban sus animales, le lavaban los pies, le daban comida, se quedaban la noche. Entonces él establecía una relación y después que establecía esa relación comenzaba a enseñarle. Dicen que Abraham tenía cientos y cientos de estudiantes que según pasaba la gente se quedaban y aprendían de Abraham. Por lo tanto, el propósito era enseñarle de que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Sí. Entonces no era que estuvieran predicando, sino que estuvieran enseñándole, hablándole a Torah, hablándole los mandamientos, hablándole de Hashem y compartiendo. Entonces pues ellos se iban y seguían regando la voz de Abraham y su yeshiva allí, su escuela, su enseñanza. Sí. Yo creo que lo que pasa con la iglesia hoy, de vieja, desde antes, es que, como usted dijo, que no quieren estudiar, no quieren leer, no quieren, o sea, quieren que uno le dé comida, pero no buscan, no van para las casas a averiguar, dicen amén a todo. Exacto. Aquello amén, el zapato, whatever, amén, amén. Y entonces yo he oído cosas bárbaras. Y entonces, pero van a las casas y somos cristianos, pero tienen la Biblia de la que tú pones los matrimonios, los hijos que se murieron y los que nacieron y todo, pero llenos de dust, pero no la leen ni la estudian ni nada. Entonces cuando uno le dice cosas sencillas, ellos están maravillados y yo digo, Señor, ¿qué nos va a pasar a nosotros, como cristianos, como creyentes de Yeshua? ¿Cómo nos estamos mostrando como que les queremos de verdad? Porque cuando tú quieres algo, tú quieres compartir con esa persona, tú sabes, spend time, perdone que yo pienso en inglés y hablo español, y entonces meterse en la palabra, pero uno habla, no, ay, que no tengo tiempo, pero si uno saca tiempo para el marido, para los hijos, hay que sacar tiempo para papá Dios también. Seguro. Sí, y él es primero. Hay que estudiar, la gente tiene que darle tiempo al estudio. Gracias, doctora, lo agradezco en el alma, y gracias a mi hermana Normita que me invitó a conocerla a usted. Estoy agradecida, me siento llena con usted. Muchas gracias, hermana. Gracias, mi amor, de nada. Ivancito. Hello. Tú podrías abundar con el tema de la sangre, porque no debemos decir que somos bañados por la sangre de Cristo, o lavados por la sangre de Cristo. Sí, el término de lavado por la sangre está incorrecto, porque en ningún momento cuando eran los servicios de las ofrendas en el templo, el sacerdote rociaba la sangre sobre el altar, la sangre que era del animalito ofrendado. Los que usaban sangre para lavarse o bañarse con ella eran cuando los paganos hacían culto a la muerte o culto a los dioses del inframundo, o sea, del Seol, lo que vimos en la parte de aquel diagrama, que la parte del Seol, el abismo, ellos lo que hacían era que mataban el animal sobre una plataforma, y debajo de esa plataforma usualmente había un roto, habían excavado un hueco, y la persona se ponía debajo de esa plataforma, mataban el animal y la sangre de ese animal caía sobre ellos. Eran literalmente bañados o lavados con esa sangre, pero ese eran cultos a la muerte, culto a los dioses de la muerte. En todas las ofrendas que eran la sangre de la ofrenda que eran manipulada por los sacerdotes en el templo de Hashem, todo se rociaba. Nadie se bañaba con ella y nadie se lavaba con ella. Aún a los sacerdotes, cuando lo iniciaban, se le ponía un poquito de sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho, en el pie derecho. Igualmente con el leproso, en ningún sitio uno lee que ningún protocolo, ningún rito que se hacía en el templo era bañando a la gente con sangre, solamente se rociaba. Por lo tanto, cuando hablamos de la sangre de Yeshua, hemos sido rociados con la sangre de Yeshua, no lavados ni bañados, porque una persona del antiguo Medio Oriente
Si uno dice que yo fui lavada por la sangre de Yeshua, se cree que está haciendo referencia a Dios de la muerte. Eso no es bíblico. No, eso no es bíblico. Eso es pagano, pero no es bíblico. Rociarse es el término correcto. Gracias, Ivancito. Pastor Jesús. Cierto. Entonces, ¿qué bien que estén en el mismo equipo? Yo en estos días me preguntaba, yo decía, pero ¿dónde va a caber tanta gente si Israel es tan pequeño? Y escuchaba la clase de un rabino que, gracias al Eterno, está despertando esa pasión en Judá de entender esta gran verdad de que la cantidad de gente que Dios está preparando en el mundo con esta genealogía de Abraham. Decía, son millones y millones. Ahora usted explicándonos que el territorio de Israel no es simplemente el puntito ese que nosotros pensamos, sino que dentro de ese paquete está Siria, está Irak y una parte de Egipto. Entonces ya entiendo yo que ahí sí vamos a poder entrar todo ese genterío. Sí, pero recuerda que de nuevo el reino está, el patrón del reino es igual que el patrón del templo. Está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Hay personas que van a estar en el atrio, que va a ser fuera de esa línea azul. Luego los que van a estar en el lugar santo y en el lugar santísimo viene representando a aquellos que van a estar más cerca al rey como tal, los que se van a sentar a la mesa con el rey a comer. O sea, hay diferentes roles, funciones aún dentro del reino y las personas van a ser divididas igual que en el templo. Por lo tanto, a pesar de que ese espacio va a ser grandote, como quiera hay ciertos límites que no es todo el mundo que va a estar dentro de esos límites. Van a haber divisiones. Van a ser parte del reino, pero no es lo mismo estar en el atrio que estar a la mesa con el rey. ¿Okay? Wanda. Disculpe de nuevo, pero son preguntas que surgen en la medida en que pues estamos en este compartir. Cuando el hermano trajo la pregunta de la sangre, o sea que entonces la sangre era simplemente, o sea, solamente cuando él estaba relacionado con la pureza, con la limpieza. Entonces, esta costumbre de estar en estos sitios, ¿verdad? De cristianismo, que por la sangre de Jesús eres libre, o sea, eso es incorrecto completamente. No, porque lo que está diciendo por la sangre, pero es la forma. Uno no puede decir que fui lavada por la sangre de Yeshua. ¿Okay? Sí estoy salva por la sangre de Yeshua, pero no fui lavada en la sangre de Yeshua. No fui bañada en la sangre de Yeshua. Porque todo rito del templo es con rociar, solamente se rociaba la sangre. ¿Okay? Pero sí hizo algo por su sangre, pero no puedo decir que fui bañada en la sangre de Yeshua. Porque eso es incorrecto. Y entonces, ¿y el significado de rociar a uno con la sangre? ¿Eso tiene que ver con la salvación en Yeshua? Rociar tiene que ver con cómo se hacían las ofrendas en el templo. La sangre de los animalitos que eran ofrendados se rociaba en el altar. Y eso trae limpieza ritual al pueblo, al espacio sagrado. Cuando decimos que somos salvos por la sangre de Yeshua, en sí lo que estamos hablando de que cuando Él se dio, ofrendó su vida, que Él eliminó la muerte, eso es lo que nos trae salvación de muerte eterna. El propósito primordial de Yeshua fue salvarnos de una muerte eterna y nos vino a dar vida eterna por medio de su vida, de su vida como ofrenda. Esa fue la redención. O sea, fue la redención porque Él nos sacó de, o sea, tenemos que entender que el pago del pecado era muerte eterna, separación eterna del Padre. Por medio de Yeshua, Él nos reconcilia con el Padre, nos vuelve a traer al reino y nos da vida eterna. Ya la muerte, Él deshizo la muerte, porque ese era el pecado, ese era el pago del pecado. Amén. Okay. Ok, gracias. Tu orden. ¿Alguien más? Sí, yo otra vez.
Ahorita que están tocando el tema de ser rociado con la sangre, por ejemplo, así hemos aprendido todos esos conceptos erróneos en base de la repetición, ¿verdad? O sea, tanto los escuchamos que se nos adentraron en las neuronas, se puede decir, ¿verdad? Ahora se tiene que desbaratar a través de escuchar la enseñanza restaurada. Por ejemplo, cuando entonces el rociar con la sangre es la acción, ¿verdad? Porque muchas veces el rociar es como cuando Moshe rocía la sangre al pueblo, pero lógicamente esa sangre, pues a lo mejor no toca a nadie, o sea, no toca porque, pues eso es una acción nada más, no iba a viajar tanto la sangre por el aire como para caer en la ropa de las personas, sino es la acción, ¿verdad? Es bueno, como... es la acción, lógico, no va a rociar a todos los miles de personas, pero es el acto de que esa sangre rociada hacia el pueblo une el pueblo con el altar. Recuerda que el altar representa a Hashem. Por lo tanto, ese acto es como cuando el sacerdote que está en el monte de los olivos rociaba sangre de la vaca roja hacia el templo y el templo estaba bien lejos, pero la acción está mostrando visualmente la acción uniendo esa sangre de esa vaca roja con el altar que está dentro del templo. Es lógico, no va a rociar, Moisés no roció a todos los millones que estaban allí, pero es el acto, porque ese acto une al pueblo con el altar y valida el pacto, una forma de afirmar el pacto con esa sangre. ¿Okay? Mari. Shalom, pastora, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Sí. El término que utilizan mucho, la sangre de Cristo tiene poder. O me cubro con la sangre. Eso está mal dicho. ¿Cómo? Está mal dicho cuando las personas dicen, por ejemplo, alguien va a salir, yo te cubro bajo la sangre. Está mal, porque eso no es así. La función de la sangre de Yeshua no es esa. La función de la sangre de Yeshua fue que por su ofrenda, por ofrendar su vida, nos limpió de ese pecado que nos llevaba a una muerte eterna. O sea, de nuevo, todo es en base a que romper el pacto, pecamos y el pago de ese pecado es muerte eterna. Yeshua por su sangre, o sea, que ofrendó su sangre, hace que ese pago sea, ya esa deuda sea cancelada y entonces pasamos de muerte eterna a vida eterna. Cuando personas dicen, yo te cubro por la... No, eso está mal dicho. Eso está mal dicho como si fuera una fórmula mágica. Eso no se debe decir. Está mal dicho, eso no es bíblico. ¿Okay? Porque no, está mal. Porque no estamos cubiertos, fuimos rociados solamente. Pastora, sí. Ahora sí soy yo. Quería preguntarte lo siguiente. Hay un concepto que siempre hemos oído y siempre hemos escuchado, y es que nuestros pecados fueron borrados por la sangre de Yeshua. ¿Ese concepto es un concepto válido o es el concepto de que por su cuerpo que fue molido, como dice en Isaías? O sea, ¿cómo es el concepto real, verdadero, que cuando nosotros... Por la sangre de Cristo se está refiriendo a su muerte. O sea, no fue que su sangre, porque su sangre no fue rociada sobre nadie. Su sangre fue vertida allí en el madero, pero no fue rociada sobre nadie. Es lo que estamos, cuando dice en la sangre es el concepto de que su vida, recuerda que la sangre representa la vida, al dar su vida, que está representada por su muerte, que vertió su sangre, significa que hemos sido llevados de muerte eterna a vida eterna. Ok. Y cuando uno hace, por ejemplo, el Teshuvah, el arrepentimiento, que lo hace todos los años, este arrepentimiento
no tiene que ver nada con los pecados anteriores o es que uno como que siempre recuerda esas cosas y siempre pide perdón por lo mismo. ¿Es correcto hacerlo o no? No, si es por lo mismo siempre, pues significa que lo sigues haciendo aunque hayas pedido perdón. No, que uno siempre lo recuerda. Pero es que no se deben recordar, porque si el Padre nos recuerda nuestros pecados, ¿por qué tenemos que nosotros seguir recordándolo? Cuando se pide, por ejemplo, en Yom Kippur, cuando se pide perdón, recuerda que hay cosas que uno hace ignorantemente. No está hablando de pecados hechos con voluntarios, o sea, que con meditación, o sea, que lo está haciendo conciencia de que estás pecando. A veces uno dice algo y después se da cuenta que lo que dijo está mal. Entonces uno pide perdón por esas cosas que uno hace ignorantemente o sin cuidado, que lo hace sin tener ningún cuidado. Pero si son pecados que uno hace voluntariamente, que sabe que no debe hacerlo, eso, ya para eso, o sea, si uno dice que está en el Señor, no debería estar haciendo cosas voluntariamente. Pero cuando uno dice perdón, está pidiendo, por ejemplo, si sin querer le habló mal a una persona, le gritó o lo ofendió, pues entonces uno pide perdón por esas cosas, no por cosas que uno hace voluntariamente. Pero si es un pecado, por ejemplo, de un pasado que hiciste algo que no debiste haber hecho, que sabes que está completamente contra la Torá, pediste perdón, el Padre te perdonó y ya ahí quedó. Eso no trae que volverlo a traer. Está con el mismo cuento, ay, hace 20 años atrás, cuando yo bebía y no, ya eso pasó. El pasado es pasado. Tenemos que entender que viviendo hoy, todos los días es un hoy. Ok, gracias, pastora. Aldo. Buenas noches, pastora, ¿cómo estás? Buenas noches. Una consulta acerca de los contrastes que tienen el templo del Señor y el templo pagano. Quería saber, porque un hermano no le bastó mucho con la Torah, que empezó a buscar en estudios de judío, y había un judío que decía que todos los milagros que hacía Jesús, tenía Yeshua, lo hacía un Dios pagano. Y yo quería hacer una pregunta si Jesús hacía el mismo en aquella época, si hacía un contraste, diciendo, como vemos con el ciego de Bethsaida y el cojo en el estanque de Siloé, porque creo que en el estanque de Siloé se adora un Dios de Asclepio, creo que es. Recuerda que los milagros que hacía Yeshua eran por medio del poder del Espíritu Santo. No era lógico. Personas que no creían que él era el Mesías podían entender que lo estaba haciendo en nombre de los dioses que ellos conocían en ese tiempo. Por ejemplo, Asclepio era el dios de la sanidad y cosas así. Entonces, los que no reconocían a Yeshua como el Mesías, que lo hacía en nombre del Padre, con el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, pues lo resonaban con otras cosas. Pero Yeshua en ningún momento hizo nada en nombre de otros dioses, todo fue en nombre del Padre, porque el propósito era glorificar y honrar su nombre. Claro, porque este hermano, entonces yo le comentaba eso, digamos que como yo había entendido que en la Torah era como un contraste, que todo lo que hacía el templo pagano, Dios no lo hacía. Entonces digo, Jesús está haciendo lo mismo. Lo que piensan, lo que hacen los hombres, digamos, que son un Dios. Jesús dice, no, es el Dios de Israel que te da la sanidad, no es este Dios. Por eso le dice, ve a Jerusalén. Bueno, después el manco, el cojo, lo encuentra en el templo. Entonces, por ahí, digamos, le comenté eso yo a mi hermano y me dice, puede ser. Pero él estaba buscando ya en otro lado. Sí, pero recuerda que Yeshua, después que hacía la sanidad, le decía, vayan al templo y lleven la ofrenda relacionada con ese milagro, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de limpieza de lepra, o sea, todo estaba, él volvía, los llevaba a que regresaran al templo, a que le enseñaran a los sacerdotes, que vieran el milagro de que, ¿por qué? Porque el concepto del Mesías, para ese tiempo entendían que el Mesías iba a hacer muchas
muchos milagros, entre ellos levantar muertos, sanar los enfermos, hacer muchas cosas. Entonces, esa era la evidencia de que él era el Mesías, aunque no lo proclamaba que él era el Mesías, pero con los actos de estas personas que eran sanadas, después le decía, vayan al templo y lleven la ofrenda correcta, pues entonces ya daba a entender que sí. Lógico, las personas que no lo veían como el Mesías entendían que él estaba haciendo igual que los demás, lo que ellos entendían de la cultura alrededor. Sí, porque el libro de Gacha, como decía, ¿por qué no lo mandó al estanque de Siloé, como lo hizo con el ciego? Y como yo lo veía así como un contraste. El estanque de Siloé está dentro de Jerusalén y lo sano. Y ahora no le dice que se meta al estanque de Bethsaida, sino le dice que tome su lecho y ya, y que vaya al templo. Sí, entonces por eso veía que contraste. Sí, pero ya que trae todos esos puntos, cuando las personas leen eso, tienen que entender por qué, que por ejemplo, la persona que estaba esperando ahí en el Siloé, ¿por qué él estaba ahí? O sea, ¿cuál era la cultura, las tradiciones, lo que estaba alrededor de eso? ¿Por qué él estaba ahí? Que hablaban de que si una vez venía el ángel y movía las aguas. O sea, hay que conocer eso, esas tradiciones, esas costumbres que existían en ese tiempo para entender entonces las acciones de Yeshua, que era el contraste a lo que la cultura entendía. Muchas gracias, pastor. A la orden. Pastor Augusto. Shalom, shalom, pastora. Shalom. Ahí compartí en el chat un pequeño video, un fragmento de lo que es el taurobolismo, que es lo que practicaba Roma con el ritual del baño de sangre. Es un poco gráfico, pero es lo que se hacía y que, bueno, de alguna forma terminó infiltrado en las creencias entre los creyentes. Que es más que nada es una costumbre, digamos, de Roma y que adoptó de otras culturas también. Eso quería aportar, pastora, que ahí lo compartí para que tengan una idea visual de lo que realmente es ser lavados en sangre. Sí. Por eso no lo tenemos que usar. Sí, el enlace está en el chat para aquellos de ustedes que lo busquen luego. Gracias, Pastor Augusto. Sí, es muy gráfico, así que si no ha comido nada, les recomiendo que no lo vea. Gracias, Pastor Augusto. Rosario. Sí, buenas noches. O sea, digamos, en definitiva, todo lo que creíamos sobre la sangre de Jesús no era así. Ajá. Supuestamente, cuando Jesús muere, uno de los romanos le clavan la lanza en su costado y sale agua y sangre y los rocía a todo lo que estaban. Y ese era el baño de sangre, o por lo menos yo lo entendía así en la iglesia donde... Esa sangre no fue, no, en ningún momento esa sangre se le roció a nadie. Nada que ver. No, mi amor, no. A lo que nos habían enseñado. No, mi cielo, pues le enseñaron bien, bien mal. La lanza fue para verificar que él estaba muerto. Y cuando entró la lanza, salió agua y sangre. Lógico, esos son símbolos de otras cosas, pero nadie fue rociado con esa sangre, nadie. Supuestamente, bueno, eso es lo que uno creía realmente. No. La sangre 50 años de... No, nadie fue rociado con la sangre de Yeshua, literalmente. Esa sangre cayó, fue vertida sobre el madero y cayó a la tierra. Pero nadie literalmente fue rociado con su sangre. Nosotros lo decimos de una forma espiritual, no literal, porque entendemos que su sangre, o sea, su vida fue lo que nos dio vida eterna, pero nadie fue rociado con la sangre de Yeshua. Claro, ahora entendemos que tenemos que sacar todo lo que sabíamos. Hay que reprogramar completamente. Y empezar de cero. Perfecto. Okay. 1.000.000 de gracias. A la orden. Celia. Shalom a todos. Shalom. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo que estábamos viviendo en un sincretismo. Exacto. O sea, que el cristianismo está viviendo un sincretismo y estábamos nosotros en ese paquete. Exacto. Me llamó la atención lo que usted hablaba de que en el templo del Señor los sacerdotes debían de estar casados. Y vemos hoy en la iglesia que no deben de estar casados. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y digo, wow, cuántas cosas la iglesia va contraria a lo que Dios ordena.
Exacto. Y lamentablemente por exigir el celibato ha traído otros problemas más grandes y peores que el celibato. Porque recuerden que el primer mandamiento que Dios le da a a Adán y a Eva es que se multipliquen y fructifiquen. Eso es un mandamiento. Por lo tanto, eso se hace solamente casado. Así que el propósito era importante ser sacerdote con familia, con tener su esposa, con sus hijos, porque eso es parte de los mandamientos de Hashem. Franklin. Shalom, shalom, pastora, y gracias por el estudio. Yo aquí cogiendo un poquito de todo el comentario y ahora ya conecté con algo que me dijo Víctor en febrero del 2020, que eran católicos reformados, el cristianismo. Porque tenían toda esa costumbre de Roma, greco-romana, y digo, wow, digo que todos nosotros ahora mismo estamos pasando por un purgante espiritual. Nos estamos dando un purgante espiritual, sacando toda esa impureza que nos ha inyectado por tantos años. Exacto. Y ahora estamos en la intrusión. Y para de lo que dijo mi hermano Jesús de volver. El otro día hablaba con un amigo mío puertorriqueño y le explicaba. Yo digo, mira, yo soy dominicano. Yo no te puedo dar a ti historia de Puerto Rico sin estudiar de Puerto Rico. Yo no te puedo dar de Puerto Rico con una mentalidad dominicana, porque yo no soy puertorriqueño. Y eso es lo que ha pasado, eso es lo que estoy entendiendo ahora, lo que está pasando, lo que ha pasado por todo este tiempo. Exacto. Muchos teólogos dando su teología a su manera, que lo que estudió en el instituto, que estudió aquí, que estudió allá, pero nunca cogieron esta oportunidad de decir, espérate, vamos a ver qué fue lo que pasó allá, de aquel lado. Exacto. Sino lo que dijo fulanito de tal, lo que dijo el Papa, lo que dijo aquel, lo que dijo el apóstol, lo que dijo el profeta, y nadie se ha cogido el tiempo de estudiar. Pastora, mire, si van a coger todos los PDF, búsquese una memoria, porque es bastante. Hoy duré como 3 horas poniendo todo el PDF aquí, todo el estudio. La van a necesitar, no va a ser suficiente su computadora. Exacto. Shalom, shalom. Gracias, Franklin. Ya que está hablando de una memoria externa a su computador, están preguntando sobre la aplicación de Telegram. Yo le aconsejo, pueden tener Telegram en su teléfono, pero no la pueden tener para descargar los PDF, ni los libros, ni los recursos, porque le va a comer la memoria. Eso tiene que hacerlo en una computadora que tenga suficiente memoria o un tablet y conectarle una memoria externa. Porque si no hay mucha información, hay libros de cientos de páginas que si lo ponen en su teléfono, van a volver loco el teléfono. Tienen que hacerlo a través de una computadora o la computadora con memoria externa. Y si van a Telegram, es una aplicación, y una vez que tienen la aplicación, entonces pueden ir al enlace mío. Si no tienen la aplicación, no lo pueden hacer, tienen que tener la aplicación primero para poderlo hacer. Mirelvia, ¿cómo estás? Shalom, pastora. Muy bien, gracias. Aquí vamos, hacia adelante. Así es, hacia adelante. Hablando un poco de sincretismo. Sí. En cuanto a que nos enseñaron también a la comisión a bautizar, nos indicaban que se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háblenos un poquito de eso. Bueno, si ustedes buscan donde dice eso en los evangelios, se cree que eso fue añadido, porque se supone que solamente se bautice en el nombre de Yeshua o en el nombre del Padre, pero no hay que mencionarlo a los tres, lo que sí es que es la costumbre, la tradición de hacerlo así, pero se tiene entendido que eso fue añadido, los traductores, cuando estaba empezó el concepto de la Trinidad, que eso fue añadido al Evangelio. Por lo tanto, y el propósito de bautizar, recuerden que es un mikvah,
tienen que entender el concepto de mikvah conforme al judaísmo, no bautismo conforme a los bautistas, a los cristianos, los católicos, no, ese concepto son erróneos, tiene que ser conforme al concepto del judaísmo y es una forma pública de presenciar un rito de transición. Uno está haciendo una transición de un mundo alejado de Hashem a venir al mundo del reino. De una forma es para mostrar un cambio de estatus, un cambio de pasar de impuro a puro, de inmundo a limpieza ritual conforme a los ritos del templo. Eso es lo que es un mikvah, lo que llaman bautismo. El primero que uno hace es un bautismo de arrepentimiento, de teshuva, que uno va a hacer la transición de pecador a ser perdonado, de pasar de un estado de impureza por los pecados a un estado de limpieza. Es un símbolo de renacer, un cambio de estatus, un rito de transición. Eso es lo que es un mikvah. Y para entenderlo, tiene que entenderlo conforme al judaísmo y como lo dice en la Torá. Búsquese cada sitio donde dice que las personas se cambiaron de ropa y se bañaron o hicieron un mikvah. Es un rito de transición. Es para presentarse de una forma limpia ritualmente al Padre. O sea que no es como fue enseñado lamentablemente en las instituciones religiosas. Sí, iPhone. ¿Quién es iPhone? Se me fue. Pastor Jesús, ¿eres tú? ¿Usted? Sí, yo mismo, Shalom. También en relación con lo que se nos había enseñado sobre la Santa Cena. Aquí también se nos había enseñado acerca de que a muchas iglesias la celebraban una vez al mes, pero en realidad, ¿qué es lo que dice la Biblia que el Señor Yeshua lo estaba enseñando allí? Lo que llaman Santa Cena es la Pascua, es Pesaj. Y Pesaj es una vez al año. Y por no entender de nuevo de qué está hablando, y ni entender las fiestas, sobre todo la fiesta de Pesaj, se creen que es comunión. Comunión, el mismo término dice, es para hacer una comunión entre todos. Pues entonces lo hacen o semanalmente, o diario, o todos los meses, o como sea. Eso es incorrecto. La Pascua es una vez al año. Por no conocer y entender las festividades conforme al Levítico, se inventaron eso y eso es incorrecto. Y tampoco lo que se hace en Shabbat, que es el pan y el vino, eso no es comunión, eso no es Pascua, eso es dándole gracias al Señor por la provisión de los alimentos que Él nos da. O sea que lo que se hace en Shabbat no es comunión. Shabbat es el pan y el vino, es para darle gracias por la provisión al Padre que nos da a diario. Y la comunión, como lo hacen muchas iglesias, es incorrecto. Comunión, lo que enseñó Yeshua fue la Pascua, el Pesaj, que es una vez al año, que es la primera festividad del ciclo religioso o el ciclo bíblico de las festividades conforme a Levítico 23. ¿Alguna otra preguntita? Sí, pastora, yo quería hacer un comentario. Bueno, regresando a la clase, ¿verdad? El antiguo Medio Oriente, conocerlo es pues interesantísimo porque como a través de todas las comentarios que hemos dicho ahorita o preguntado, pues también con la clase como que de ahí fue el epicentro del error, ¿verdad? Del error que se ha propagado hasta el día de hoy a todo el mundo en supersticiones, creencias y todo eso, ¿verdad? Lo sigue habiendo, aunque con diferentes nombres. Entonces, Hashem, al colocar al pueblo de Israel en ese punto estratégico, aunque vemos que las fronteras son bastante enormes, entonces, pues ahí caben millones de personas, ¿verdad? En cierto modo, como que Hashem quería, en su misericordia, bueno, yo así lo he entendido, no sé si estoy equivocada, borrar ese error a través de que Israel lo diera a conocer, ¿verdad? Practicando pues todos los mandamientos, haciendo justicia, bondad, rectitud, porque bueno, vemos que esa región es extensa,
pero se dice que existía una ruta que llegaba hasta Oriente, China, Japón, que era la ruta de la seda, y todos pasaban por ahí para hacer el comercio. Entonces unía a todos esos continentes, y pues qué bondadoso es Hashem, que él, como que yo entiendo que a través de todo eso él quería que todo ese error fuera borrado, que las naciones bueno, no... ese era el plan inicial, pero tenemos que recordar que Israel se asimiló con las culturas alrededores, no hizo lo que tenía que hacer, el sincretismo, o sea, se unió, combinó cosas paganas con lo que habían aprendido de Hashem, entonces perdió su misión, la visión que Dios le había dado. Pero estamos retornando a eso, a que nosotros seamos la luz, seamos esa vida que de conocer a los que no conocen, darle a conocer la verdad. Ahora nos toca a nosotros hacer la función conjuntamente con Israel, con aquellos de Israel que lo están haciendo, juntamente con ellos traer la luz a las demás naciones. Wanda. Ajá, con relación a la inmersión o el bautismo, el bautismo que está en la escritura, que Yeshua pues instruye a sus discípulos a que lo hicieran en su nombre. Ese tipo de inmersión o bautismo, o sea, eso es específicamente para los que lo querían seguir a él, como hacerse discípulos de él. O sea, el discipulado era para enseñarle a las demás personas lo que Yeshua le enseñó a ellos, que fueron los mandamientos del Padre. O sea, todo lo que hizo Yeshua era en honor al Padre, lo que el Padre le había enseñado. Por lo tanto, de nuevo, esa inmersión es una transición. Salir de donde están y hacerse parte del discipulado, hacerse parte del grupo de Yeshua, hacerse parte del reino del Padre. De nuevo, la primera inmersión que se hace es con ese propósito, salir del mundo y entrar al reino. Ok, o sea, y esa es la inmersión que se hace una vez. La primera, esa es la una vez, pero no es la única. Si es para arrepentimiento, esa es la primera vez. Ese es el primero, pero luego se siguen haciendo inmersiones porque es una forma visual, una forma pública de que uno pasa de nuevo, se está limpiando, poniendo una limpieza ritual para participar de las festividades, para participar del templo, o sea, las otras inmersiones que se hacen es cuando uno se va a presentar a Hashem, por ejemplo, en el templo tenían que hacer una inmersión. Aún los sacerdotes, los levitas, todos los días tienen que hacer una inmersión si iban a ministrar en el templo, porque es un rito de pureza ritual, es un rito de limpieza ritual para poder ministrarle al Padre. Ok, sí, ya lo entendí. Gracias. A tu orden. ¿Alguien más? Jóvenes, como siempre le envío el PDF por email y también lo voy a poner en el Telegram. De nuevo, de la única forma que yo le aconsejo que si usan la aplicación de Telegram para los recursos, que lo hagan en su computadora o teniendo una memoria externa para que pueda bajar todos los recursos o los recursos que usted quiera. Así que sí, hay mucho que leer, hay mucho que investigar, hay mucho que verificar. No crean nada de lo que he dicho, verifíquenlo, como dice Rico, porque es importante seguir estudiando y leyendo. Lamentablemente hay que hacerlo. Si no le gusta estudiar, pues entonces por lo menos vea los videos, escuche los videos, estudie los videos, no solamente los míos, yo les recomiendo los de Rico, que lo hagan, los de la Moralisa, están en Teshuva, están en YouTube. Es cuestión de tener el deseo y el empeño y sacar un tiempito. Si tenemos tiempo para otras cosas, de vez en cuando, 15 minutos, media hora que uno saque todos los días para estudiar, para leer, para escuchar, es importante, porque siempre se aprende algo nuevo, siempre se aprende algo nuevo. ¿Okay? Así que mis hijos, muchas gracias por su atención. Nos veremos, ¿hoy es qué? Miércoles. Nos veremos en Shabbat el viernes. Recuerden que el viernes
Nosotros tenemos la cena, tenemos cena de fin de mes, por lo tanto a las 9 va a ser el estudio de la Torá. Así que a las 9, no a las 8:30, si llegan a las 8:30, a las 9. ¿Okay?